Nico, no te olvides de pasar lista, por favor, ¿ya? Entonces, la ecografía es una técnica ampliamente disponible, ¿no? Su gran capacidad para poder discriminar también los tejidos blandos, ¿no? Hemos visto también que el tema de los costos, ¿no? No olvidarse que siempre son preguntas, inclusive algunas veces en los exámenes de recentable ENAM, que sigue siendo pues operador dependiente, ¿no? Depende mucho de la experiencia. Y la otra técnica para evaluar pues, en tejidos blandos, que es la técnica ideal, es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética sigue siendo hasta la fecha la técnica que me da mayor capacidad diagnóstica, ¿no? Con sus diferentes secuencias que vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo del curso, no se desesperen. Si algo que conmigo van a aprender es también algo de resonancia, que generalmente en otras universidades pues no se les da con bastante, y bueno, igual los grupos que están a mi cargo, ¿no? También aprenden mucho más. Entonces vamos a empezar primero con la ecoanatomía de la piel, ¿no? Siempre lo realizamos. No olvidarse pues que la ecografía de la piel, ¿no? Un poco de, haciendo un recuerdo de la histología, ¿no? La piel está formada por tres capas, pues, ¿no? La epidermis, si ustedes se dan cuenta, miren, vamos la manito, ¿dónde está? ¿No? Miren, la epidermis, observen su ecogenicidad, ¿no? Es bien hiperecogénica, bien fina, ¿no? Miren acá, una capa muy delgada, ¿no? Vuelvo a repetir, con una ecogenicidad, pues, incrementada o hiperecogénica. La otra capa es la dermis, y la dermis, si ustedes recuerdan, está formada por la dermis papilar, que sería esta región que ven ustedes. Todo esto viene a ser la dermis, ¿no? No hay mucha diferencia, si ustedes se dan cuenta, pues, ¿no? En- Entre la dermis papilar y la reticular en relación a su ecogenicidad, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la composición de la dermis básicamente, pues, son los folículos, ¿no? Pilosos, las glándulas, ¿no? Que tiene que ver mucho con funciones, ¿no? De transpiración, por ejemplo, en caso de cuando un paciente hace, o una persona hace mucho ejercicio, ¿no? Pero si ustedes, vuelvo a repetir, no hay mucha diferencia, sino básicamente por su ubicación anatómica, no olvidarse, pues la dermis papilar está contigua a la epidermis, que vuelvo a repetir, es bien hiperecogénica respecto pues a la dermis papilar reticular. Diríamos que tiene también una ecogenicidad incrementada, pero para diferenciar, ¿no? También de la hipodermis, que tiene la letra D, que la composición básicamente, si ustedes recuerdan, pues tejido graso, ¿no? Y las famosas trabéculas, van a ver cómo en patología infecciosa o inflamatoria va a cambiar su ecogenicidad. Y obvio que estas eh, regiones o capas, ¿no? Va a depender también de acuerdo a su espesor, ¿no? A qué área correspondiente nosotros estemos evaluando, ¿no? Puede ser por brazo, ¿no? Muslo, abdomen, ¿no? Y la letra E, que es más hiperecogénica por las características histológicas, si ustedes recuerdan, ¿no? Miren, es la fascia del músculo, ¿no? Entonces, cuando histológicamente el tejido es más denso, diría, la ecogenicidad se va a incrementar, ¿no? Y el F que ven ustedes, pues el músculo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ecografía, si ustedes se dan cuenta, es una técnica, pues, de primer orden para abordar la piel, ¿no? ¿No? Y nos puede discriminar perfectamente la epidermis, por ejemplo, una celulitis, determina exactamente, por un lado, su localización, ¿no? Las complicaciones que puede tener. La otra capa, pues, la dermis, y por último, la hipodermis, porque no se olviden, pues, que la fascia y el músculo corresponden ya a la estructura muscular. Si tienen ustedes una pregunta, me pueden levantar la mano, yo les he dicho, ¿no? La idea es que esto también sea un poco
dialogada para que ustedes puedan entenderlo mejor. O sea, nuevamente observen, ¿no?, la ecoanatomía tanto de la piel como del tejido celular subcutáneo, la epidermis, la capa bien finita, ¿no?, homogénea, hiperecogénica, la dermis ya hipoecogénica, ¿no?, con un ligero incremento del eco, pero sigue siendo hipo. Nuevamente, miren, el tejido celular subcutáneo, esto sí es completamente hipocogénico, ya le dije donde básicamente puede, su composición es de la grasa, ¿no? La aponeurosis superficial, ¿no? La aponeurosis muscular, observen cómo discurre, esto lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos músculo. El tendón, que es muy similar respecto a la disposición que tienen las fibras, ¿no? Claro, en el caso del músculo, el espesor es mayor respecto al tendón para poder uno ubicarse, ¿no? La disposición también que tiene pues, el perivicio, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las fibras de colágeno, que es el caso del tendón. Y la cortical ósea. Miren, la cortical ósea tiene una ecogenicidad muy incrementada, ¿no? Respecto, por ejemplo, respecto a la piel o a la aponeurosis, ¿no? La cortical es una estructura por su composición donde los ecos rebotan más, por eso que tenemos esa ecogenicidad. Por eso que en alguna oportunidad dije que la ecografía es una pésima técnica para evaluar aire y hueso, ¿no? Aire y hueso no te evaluamos. Entonces ahí tienen ustedes la iconotomía. Entonces, igualmente, pues la hipodermis que ya lo mencioné, ¿no? Es básicamente, pues, tejido celular subcutáneo, ¿no? Ya vimos que la gran de lo que está compuesto, pues, grasa, ¿no? Tiene vasos sanguíneos, los ganglios, ¿no? Los conductos linfáticos, vamos a ver ya en patologías cómo esto se va alterando, ¿no? Igualmente ya los mencioné, puede que el tejido es hipoecoico o hipoecogénico, ¿no? Y igualmente puede el tejido intersticial, como ustedes, origina líneas y bandas. Hiperrefringente significa hiperecogénico, ¿eh? Es un término que el doctor Martínez lo utiliza mucho, pero realmente ya hemos visto en la terminología básica es hiperecoico o hiperecogénico. Siempre vamos a mencionarlo. Luego tenemos la ecoanatomía, que ya lo revisamos también en una de los cortes longitudinales, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos la fascia, ¿no? Que también es una imagen muy lineal, hiperecogénica, ¿no? Regular, pues no se olviden la aponeurosis, obvio, ya es parte de la anatomía que ustedes saben, no rodea los músculos o vasos. No se olviden, puede que se va a dar inserción también no olviden la fascia, ¿no? A los septos fibroadiposos, que lo vamos a ver también igualmente en una imagen. Y observen el músculo, ¿no? La ecoanatomía del músculo. Ecoanatomía porque estamos hablando de básicamente esta técnica del músculo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes generalmente lo que más vamos a abordar es el músculo estriado, ¿no? No olvidarse que está generalmente pues, formado por dos tendones, ¿no? Y estos se van a insertar por eso en las famosas entesis, ustedes recuerdan, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, en la imagen, ¿no? Ya vimos la aponeurosis superficial, ¿no? Se ve hiperecogénico, porque ustedes se dan cuenta acá, esta es la hipodermis, que ya vimos la grasa, ¿no? No, miren acá, bien bonito acá, la piel está un poquito más arriba. Y observen cómo discurren los septos fibroadiposos que se observan en el músculo. Miren, ¿no? Estas líneas paralelas con hiperecogénicas, por eso hiperrefringentes si quieren, ¿no? Vienen a ser los septos. Y entre septos y septos están los haces musculares que se visualizan hipoecoicos. Miren qué bonito acá los haces, ¿no? O sea, entre los septos fibroadiposos que se ven hiperecogénicos están los haces musculares, ¿no? Que se visualizan hipoecogénicos, ¿no? Miren acá. Y ahí están los septos fibroadiposos, ¿no? Y acá también igualmente, miren, acá tienen ustedes la aponeurosis superficial y obvio, en más profundo está la aponeurosis posterior. Entonces, los haces musculares se visualizan hipoecoicos y los septos fibroadiposos hiperrefringentes. No olvidarse eso.
y cómo discurren, ¿no? Bien paralelo. Miren, este es un corte sagital también igual, miren, ¿no? La aponeurosis superficial, la aponeurosis muscular, hiperecogénicas, y miren los septos fibroadiposos, acá bien bonito, miren, acá se ve mucho mejor, ¿no? Lineales, homogéneos, ¿no? Con una ecogenicidad incrementada o hiperecogénica, como gusten, y entre septo y septo están los haces musculares que se visualizan, pues, hipoecoicos, ¿no? Hipoecoicos. Entonces, en un corte transversal también lo podemos ver, nosotros evaluar, ¿no? Porque hay un corte sagital, también lo podemos ver en un corte transversal, ¿no? Entonces, en el corte transversal, si ustedes observan, ¿no? Todo esto es el músculo, ¿no? Porque mira, si acá se dan cuenta, perfectamente se ve la cortical ósea. Ya les mencioné que la cortical pues, se visualiza hiperecogénica, ¿no? Siempre tiene su sombra acústica, miren la sombra como bien grita, pues es una sombra, y todo esto que ven ustedes es en un corte transversal, ¿no? Este es el músculo. Obvio que ya vimos la piel, la aponeurosis anterior, ¿no? ¿No? Y acá tienen ustedes, miren, los septos fibroadiposos, porque ya vimos que los septos fibroadiposos, pues, se ven acá, ¿no? Acá, más para la flechita, acá está mal, debe verse, pues, la que está señalando el color blanco o hiperecogénico. Esta es la aponerosis posterior, y los haces musculares que ya les mencioné, que se visualizan por hipoecoicos, ¿no? Hipoecoicos. Entonces, miren cómo es diferente, no es como el caso que vimos en el corte sagital, ¿no? Miren, de manera paralela, en cambio acá no, acá lo observamos, ¿no? ¿No? Todo esto que ustedes ven en el corte transversal, ¿no? Como si estuviesen cortando, les he dicho, con un cuchillo, ¿no? Entonces, la ecografía, como les vuelvo a repetir, pues me da bastante información de tejidos blandos. Luego pasamos a la ecoanatomía del tendón, ¿no? Entonces, igual ya les mencioné, ¿no? El tendón, por sus características, ¿no?, histológicas, básicamente son fibras de colágeno, ¿no? O sea, tejido conectivo, ¿no? Son muy finas, es muy similar al músculo, ¿no? Sino que ya les, como lo comentaba, en las dimensiones, en caso del músculo, es mayor. Y también se ven hiperecogénicas, ¿no? De manera paralela, ¿no? Dentro de un sustrato de tejido conjuntivo, que obviamente son proteoglucanos, que se visualizan por hipocoicos. Y donde se une con el músculo, por eso una unión mío, músculo tendinosa, al hueso. Eso se llama, pues, como ustedes ya también han revisado en anatomía, las famosas entesis, ¿no? Las famosas entesis. Entonces ahí tienen los tipos de tendones, hay el tipo del tendón 1, que está generalmente rodeado por el paratendón, que también tiene la forma lineal, hiperecogénica, es más periférica, ¿no? Más gruesa que las fibrillas. A diferencia del tendón tipo 2, está básicamente rodeado por cápsula sinovial, ¿no? Que tiene pues dos capas, ¿no? La parietal y la visceral, ¿no? Y esto está conectada también. El mesotendón básicamente pues son los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver acá. Ahí tienen, por ejemplo, el tendón tipo 1. Si ustedes se dan cuenta, mire, está rodeado, que se ve, le dije que se visualiza hiperecogénico, hiperrefringente, si quieren, ¿no? Periférico, porque es periférica, y más gruesa que las fibrillas, ¿no? Pues, si ustedes se dan cuenta, es bien gruesa, ¿no? Miren. Porque las fibrillas son estas que ven, estas lineales, ¿no? Estas líneas hiperecoicas, miren acá qué bonito se ven, ¿no? Paralelas, ¿no? Discurren paralelamente, ¿no? A pesar que la imagen no es tan nueva, ¿no? Y están paralelas con ustedes. Y el otro paratendón con ustedes, bueno, ahí está, ¿eh? La otra flecha que ven ustedes acá, ¿no? Que ya como ya les mencioné, está rodeado, que viene a corresponder al paratendón, por eso para al lado del tendón. Obvio que también, ¿no?, sus dimensiones es menor respecto al músculo, ¿no? Por ejemplo, este es el tendón del bíceps, ¿no? El bíceps, que como ustedes saben está en el brazo. Y miren el tendón tipo 2, en un corte también
longitudinal, ¿no? Miren, la capa sinovial, ¿se acuerdan que les mencioné que tenía su capa sinovial, ¿no? Y la otra, con las dos capas, disculpen, la cápsula, disculpen, ¿qué capa? La cápsula sinovial está formado por dos capas, como ya les mencioné, ¿no? La parietal y la visceral, ¿no? La parietal es la más superficial, ¿no? Y la que ustedes más interna es la visceral. Y igualmente, miren, muchas veces está conformado, pues su contenido es líquido laminar, ¿no? Pues es como una laminita, ¿no? Bien delgadita, ¿no? Y observe nuevamente la fibra colágeno, ¿no? Acá igual la fibra colágeno, ¿no? Hiperecoico, ¿no? Discurre paralelamente. Entonces, igualmente en un corte transversal, o sea, es como mirar de arriba hacia abajo, ¿no? El otro corte era un corte sagital, ¿no? Ahí, miren, como si estuviesen cortándolo, ¿no? De derecha a izquierda. Cambio en el tipo 2, si ustedes se dan cuenta, también miren las fibrillas, que se ven hiperecoicas, ¿no? Miren la cápsula sinovial, que eso lo vamos a ver más adelante, y dentro, pues, como ven ustedes, muy similar ahí, ¿no? Todo lo que corresponde, pues, a los proteoglucanos, ¿no? Su contenido, ¿no? En este caso, del tendón. Luego pasamos al ligamento. Mira que hemos empezado primero con tejidos celoso cutáneo, ¿no? Hemos visto la epidermis, ¿no? La dermis, igualmente, la hipodermis. Luego, el músculo, porque ahí está contiguo casi, porque no sé, claro, obvio que también tenemos pues las cápsulas. Luego hemos visto el tendón y ahora vamos a ver el ligamento, ¿no? El ligamento también, su estructura como este es muy similar al tendón, ¿no? Pero las fibrillas son más heterogéneas, están entrecruzadas, ¿no? Ya vimos que los ligamentos discurren de manera paralela, laminar, ¿no? Y van de un hueso a otro. Y a diferencia, pues, los cortes transversales, los bordes son imprecisos y generalmente se confunden con tejido graso superficial. Por ejemplo, miren este ligamento, ¿no? Colateral interno de la rodilla. Entonces ahí tienen un fascículo, miren. Un fascículo, este es un fascículo, estamos viendo el ligamento. Miren, uno puede medirlo, ¿no? Puede hacer las medidas. FS significa fascículo superficial. Y el FP significa fascículo profundo. Miren, generalmente como vimos las, las fibrillas, ¿no? Porque son como fibrillas, no son tan paralelas o hiperrefringentes como hemos visto por el caso del tendón. Y ahí es otra manera de cómo nosotros poder diferenciarlo, ¿no? Y también ya les he mencionado pues la cortical, ¿no? La cortical, en este caso del fémur, porque no olvidarse que este es un ligamento colateral, ¿no? Interno de la rodilla, los famosos ligamentos, ¿no? También ahí en la rodilla tenemos los ligamentos cruzados. Entonces, este es en un corte pues, longitudinal. Y la membrana sinovial, que es vital para poder ver, obviamente, patologías como, creo que les mencioné, como una artritis reumatoide, ¿no? Donde pues, la membrana sinovial se va a alterar de manera significativa, ¿no? También es de tejido conjuntivo, ¿no? Recubre los ligamentos, no olvidarse esto, las bolsas serosas y los tendones, ¿no? O sea, obviamente los tendones tipo 2. Es lisa, ¿no? Brillante, húmeda, obvio que produce el líquido articular y lo que me permite la membrana sinovial es que lubrica la articulación. Igualmente nutre el cartílago articular, porque tenemos el cartílago articular pues no tiene tanta vascularización, ¿no? Y esa es la razón por qué la membrana sinovial nutre el cartílago. No se olviden que también la membrana en los bordes, ¿no? Se fija el hueso, ¿no? Y proliferan las zonas de menor presión. En la ecografía se visualiza, pues, hiperecogénica, ¿no? Muy lineal, muy fina. Por ejemplo, como en este caso, miren, la sinovial, por ejemplo, del tendón tipo 2. ¿Se acuerdan que lo vimos hace ratito, no? La cápsula sinovial y miren acá el líquido laminar, ¿no? Ahí están las dos capas que vimos. Y las fibrillas, pues, que corresponden en este caso al tendón.
Luego tenemos la ecoanatomía de la bursa, ¿no? Las bolsas sinoviales, ¿no? Que son como unas saculaciones, ¿no? De manera virtual, ya que contienen, pues, lo que vimos, el líquido sinovial, ¿no? No se olviden que esto va a facilitar la movilidad del tendón. Las bursas nos permiten, pues, que los tendones se movilicen. También se observan, pues, hiperecogénicas, ¿no? De forma lineal, ¿no? Y pueden estar en comunicación con el espacio articular o pueden ser también independientes. Los dos tipos de bursa, no se olviden, son la comunicante o también la tipo 1, que está unida, pues, al espacio articular, ¿no? Como la suprarrotuliana. Y el tipo 2 no comunicante no se une en la cavidad articular, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen, no se une por un lado, ¿no? La otra sí, supracromial, ¿no? La locraniana, ¿no? La rotuliana. Estas son las bursas, que creo que por ahí lo vimos en una de las clases de osteoarticular, ¿no? La articulación, por ejemplo, sinovial de caso de la rodilla, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, entonces, ¿no? Una no comunicante, una bursa no comunicante, como vimos que no tiene, pues, relación, ¿no? No se une a la cavidad articular, por ejemplo, en este caso es de la región de, a nivel del hombro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá tienen el deltoides, miren el músculo deltoides, la característica, si ya vimos, ante la piel, ¿no? Lineal, hipercogena, el tejido del brazo cutáneo un poco hipocogénico. El músculo, miren cómo las fibrillas, ¿no? Discurren de manera paralela, algunas se entrecruzan, pero se visualizan hiperecogénicas. Y acá está justamente, miren, la bursa azul, en este caso del deltoides, ¿no? Músculo deltoides, y acá, como ven ustedes, pueden, para visualizar la bursa azul deltoidea. Mira acá. El tendón, aunque no es una buena imagen para ver el tendón acá, se ve pues mucho más fino ahora. La cortical articular, miren, el cartílago articular, casi no tiene señal, ¿no? Y la cortical que viene obvio de la parte ósea, ¿no? La cortical del hueso. Y por último, la sombra acústica. No se olviden que siempre va a haber una sombra acústica ahí, debajo de tejidos como este. Y acá tienen ustedes, miren, con la resonancia magnética, ¿no? En esta secuencia fue de T2, su gran utilidad que tiene en tejidos blandos. Por ejemplo, observen acá la membrana sinovial, ¿no? Miren, todo esto que ven ustedes, la membrana sinovial, y lo que se observa de hiperintenso, porque hemos visto que en la terminología básica de la resonancia es hiperintenso, no olvidarse. Y la flechita que ustedes están viendo justamente viene a ser la bolsa serosa, ¿no? Donde está, pues, el líquido sinovial, por eso ahí tienen ustedes la membrana sinovial. Esta es la cápsula articular, por eso que ustedes se dan cuenta, la membrana, pues, que vimos, o las bursas no tienen contacto, ¿no? Por eso que esta es una bursa comunicante, ¿no? Por la no comunicante vimos que eso se une al espacio articular. En caso de la no comunicante, pues, no se une al espacio articular. Entonces ahí también tienen ustedes, miren los ligamentos cruzados, pues, vital, siempre va asociado a la patología traumática, ¿no? Ya sea compromiso, pues, las luxaciones generalmente va con la ruptura del ligamento cruzado, pero miren, el ligamento cruzado me da hiperecogenicidad. El menisco, miren, el menisco, no se olviden que cuando hablamos de meniscos, generalmente en la secuencia, en este caso T2, ¿no? O T1, se ve, ¿no? Más que hiperintenso, se ve hipointenso, ligeramente con una intensidad muy tenue, ¿no? Muy tenue, porque es importante, por lo como se ven, ya hay alguna alteración, por ejemplo, caso proceso inflamatorio, infeccioso, o por traumático, por los meniscos pues lo sufren mucho los deportistas de alta competencia, y ustedes comparan, podemos decir que es hipointenso, ¿no? Por ahí tienen el menisco. Y observen el cartílago, ¿no? Miren, el cartílago generalmente pues es hipointenso, ¿no? Pero en este caso, como es una secuencia T2, obviamente se ve hipointenso en T2, en T1, disculpe, pero ya en T2
tenemos esa característica, ¿no? De la hiperintensidad. Y el cartílago hialino, estamos hablando también el cartílago, ¿no? Articular, claro, hialino, ya es una banda hipoecoica. Miren la diferencia, para que no se olviden, ¿no? Acá sí podemos hablar de hipoecoico, ¿no? Muy homogéneo, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren el cartílago hialino, ¿no? Todo esto que ven ustedes es el cartílago, justamente está a nivel de la tróquea femoral. Y la cortical, que ya lo mencionamos ya, cuando hemos hecho la anatomía de este, miren acá, como lo vemos también muy lineal, ¿no? Hiperecogénico, ¿no? A diferencia del cartílago, ¿no? Entonces ahí tienen el famoso cartílago articular. Hialino, miren otra, ¿no? La cortical, acá está la cortical, ¿no? Hiperecogénica, no hay alguna alteración, y el cartílago articular. Que el cartílago articular, nunca se olviden, se ve en la resonancia magnética hipointenso, como lo ven ustedes también en la ecografía, queríamos hipoecogénico, ¿no? Hipoecogénico. Ese es el cartílago articular. Y también tenemos el fibrocartílago, y el mejor ejemplo pues el menisco, ¿no? Miren acá el menisco, los famosos cuernos, ¿no? ¿Se acuerdan que los meniscos tienen su cuernito? Ahí está, miren la forma que tiene, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, el menisco interno, ¿no? Lo que habíamos conversado, y la tibia. Como se ha permitido que hasta, ¿no? La tibia ahí, eh, también se ve, como ustedes, la cortical, se observa pues hiperecogénica. Entonces, la cortical, vuelvo a repetir, ahí se va a visualizar siempre de forma lineal, ¿no? Hiperecogénica, miren, vuelvo para que no se olviden, ¿ya? Acá también la cortical, observen, ¿no? Miren, de la tibia, porque acá está el fémur, la cortical del fémur, no se olviden que está en contacto, y el menisco, los cuernos, ¿no? Entonces un menisco pues parece el externo, ¿no? Porque no se olviden que los meniscos, eh, tanto el interno como el externo, ¿no? Cada uno tiene sus cuernos, el cuerno anterior, el cuerno posterior, y ahí la cortical, siempre hiperecogénica, por ahí tiene la cortical, estamos hablando de la cortical ósea, que lo vimos la semana pasada, que se acuerdan en el hueso, la cortical se visualiza, hiperdensa, radiopaca, ¿no? Porque estamos en la radiografía simple, y claro, hiperdensa en la tomografía computada, ¿no? No olvidarse que también tiene su sombrita acústica, ¿no? Continua, regular. Y eso es lo que ya vimos, miren, para no olvidarse. La cortical, bien finita, ¿no? Radiopaca, ¿no? Miren, ¿no? Y el espacio, como ven ustedes ahí, y adyacente, pues sería el cartílago articular, ¿no? Adyacente, que es invisible en una radiografía. Nosotros lo repasamos cuando hicimos la evaluación sistemática, recuerdan, del cartílago, de la articulación, disculpen, y uno de los parámetros era el cartílago, y si se alteraba, se visualiza radiopaco, ¿no? Y también el hueso esponjoso, ya le vimos las famosas trabéculas, ¿no? Las epífisis que van poco a poco, pues, tornando de esta forma que tiene un gris, como ustedes, oscuro, ¿no? Y a medida que se va acercando a la diáfisis, pues se ven cómo va incrementando su densidad. Más que blanquea, no olvidarse incrementando su densidad. Y ahí nuevamente volviendo a la cortical, ¿no? La cortical, miren el músculo, en este caso el músculo deltoide, esta imagen ya lo vimos, ¿no? La bursa, ¿no? La bursa, la bolsa, el tendón, en este caso es el supraespinoso, y el cartílago articular, que también, si ustedes se dan cuenta, se visualiza hipoecogénico, por eso que también en la radiografía no tiene traducción. La cortical, ¿no? Bien hiperecogénica, y la sombra acústica, por eso se ve negro, ¿no? Observen ahí, miren, la cortical vuelve nuevamente para que no se olviden. Por ejemplo, acá tienen ustedes el recto en un corte axial, ¿no? El recto femoral, el crural, el músculo, ¿se acuerdan? El crural, ¿no? Y la cortical. Observen, miren, este es el fémur,
¿no? Y la cortical tiene su sombra acústica, por eso se ve más negrito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta toda la parte de, porque vamos a pasar ya a los ganglios, que es lo que yo valoro más en la parte oncológica, ¿no? Compromiso ganglionar. No se olviden que los neoplasias dan metástasis ganglionar, por eso que es bastante frecuente. ¿Tienen dudas? Levanten la mano, chicos, por favor. Entonces el ganglio linfático no tiene pues la forma fusiforme, es bien pequeño, ¿no? También reniforme, dicen algunos doctores, ¿no? La forma de un riñoncito, por lo reniforme. La dimensión es pues variable, ¿no? Hasta, miren, puede estar en ese rango de 3 milímetros hasta 25 milímetros. Nosotros generalmente lo consideramos patológico los ganglios. Claro que tienen que tener algunos signos también de malignidad hasta 25 milímetros, ¿no? Y no olvidarse, pues, anatómicamente tiene su cápsula. Después lo vamos a ver, no se olviden, no se preocupen en la imagen para que tengan mayor información. Tiene su corteza, tiene su hilio, que es uno de mis favoritos, porque generalmente cuando no hay hilio ya será ya pues patológico, pensando más en malignidad, porque también pueden ser ganglios reactivos, producto de procesos inflamatorios, ¿no? ¿No? Y no olvidarse, pues, el ganglio es fundamental para el sistema inmunológico, ¿no? Entonces los vasos linfáticos, también igual, ya ustedes también lo conocen muy bien, forman parte, pues, del sistema que conduce, pues, la linfa al sistema venoso, contiene líquido intersticial, ¿no? Grasa, linfocitos. Miren, hasta 800 ganglios, ¿no? Puede tener el organismo, y mantienen, pues, la composición y el volumen de líquido tisular, ¿no? Parte, pues, de la homeostasis, ¿no? de líquido. Vamos a ver un poco la ecografía, ¿no? De un ganglio. Entonces, les mencioné que tiene la forma, pues, fusiforme o reniforme, ¿no? Miren, todo esto que estoy señalando. Inclusive está delimitado uno puede también medirlo, ¿no? Miren, estos signos más es para hacer la medición del ganglio, ¿no? Dijimos que está entre 3 y 25 milímetros más o menos, ¿no? O también podemos ver en su diámetro, ¿no? Transversal, como ustedes están viendo acá. Y tiene su cápsula, como ven ustedes, ¿no? Y su paracorte, ¿no? Cápsula y el paracorte. Y observen la médula, ¿no? La médula acá. Y esto que ven ustedes hiperecogénico viene a ser el hilio. El hilio. Miren, tiene, en este caso que este ganglio es normal, pues mantiene su ecogenicidad completamente homogénea, ¿no? A diferencia que comparado con la cápsula, que también es ligeramente hiperecogénica, ¿no? Tiene más eco que la cápsula y la médula. Entonces, nosotros, pues, cuando hacemos la evaluación, ¿no? Sistemática de un ganglio, siempre debemos evaluar, pues, cuántos ganglios hay, esto siempre ustedes nunca olvidarse, ¿no? Su número, la localización, el tamaño, que ya lo mencioné, ¿no? De 3 milímetros hasta 25 milímetros, su forma tiene que ser, pues, reniforme o fusiforme, ¿no? Su ecorefringencia, ve su corteza, la médula que ya vimos, ¿no? Y el hilio, que es clave, ¿no? El particular, muchas veces estos ganglios, cuando son patológicos, van a ver que su vascularización, pues, generalmente más central que periférica, por eso mira, ahí están sus signos, ¿no? Periféricos, edema, ¿no? Diseminación extracapsular, pero cuando ya son a nivel central, ¿no? Cuando hay compromiso, pues genera ya necrosis o se calcifica. Entonces ahí tienen el ganglio que ya lo vimos, y cuando hacemos la vascularización, miren, tiene mayor vascularización periférica, ¿no? Que a nivel, miren, acá está el hilio, la corteza, igualmente el paracórtex y la médula, ¿no? Alrededor del hilio. Pero miren su flujo, su vascularización mucho es más periférica. Muy bien, preguntas de la primera parte. No olviden que siempre la gran mayoría de las sesiones que tenemos los jueves, no son 2 clases, porque primero evaluamos la anatomía y después la patología.
preguntas mientras voy cargando pues siguiente, la siguiente clase. Sí me están escuchando, ¿no? Algunas veces, Doctor, sí la escuchamos. Sí se escucha, doctor. sí, por el hecho de tengo problemas, no sé por qué, yo no creo que sea la plataforma, porque nunca, los ciclos pasados, les doy bien sincero, mío que paralizado, ahora está medio lento. Entonces, miren qué bonito hemos visto toda la parte, pues, de la ecoanatomía. Toda la ecografía, pero que vuelvo a repetir, no hay mucha resonancia, pero bueno, ya mis alumnos que tienen suerte, vamos a ver un poco más de resonancia, ¿no? Porque es la otra técnica ideal. Siempre cuando repasemos un segmento, hay una técnica que es mucho de mayor, que le diría, no, nosotros hablamos siempre de rendimiento, ¿no? En imágenes, ¿no? ¿Quién tiene mejor rendimiento en imágenes? Por ejemplo, en el sistema osteoarticular hemos visto el atomo, por ejemplo, y en algunos casos la resonancia, obvio, también las técnicas de multimodalidad, ¿no? Que en el caso de la PET-CT, la P-resonancia, que por ejemplo los alumnos conmigo han repasado inclusive algunos casos clínicos, para no olvidarse, ¿no? Resonancia, gamografía. Por ejemplo, también, mientras se va cargando, en caso de la resonancia magnética articular, para que todos también tengan alguna información, ¿no? Generalmente, pues, el examen, nunca se olviden, si ustedes tienen un paciente que tiene patología, o sea, sospechan ustedes patología articular, ¿no? Realmente la resonancia va a ser pues la técnica de elección, ¿no? El examen, ¿no? Igualmente para los meniscos, como ya vimos, ¿no? Y la radiografía simple, ¿no? La simple, o la tomografía computada, realmente son técnicas que no son ideales para hablar por el cartílago, los meniscos, nunca se olviden. ¿No? Si ustedes quieren hablar muy bien los meniscos, el cartílago, los ligamentos que vimos, el tendón, pues, sigue siendo la resonancia magnética, ¿no? Pero obvio que otra alternativa, pues, la ecografía. Porque la ecografía nos da información parcial, por eso que es más, como ya les mencioné, ¿no? Si es todavía operador dependiente, ¿no? Operador dependiente, máquina dependiente, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, un poco para que puedan ustedes buscar algunos información, el cartílago articular generalmente en T1, la secuencia T1, que poco a poco vamos a ver qué es la secuencia T1, creo que algunos ya un poco ya les he explicado, ¿no? Se ve hipointenso, o sea, se ve oscuro, o sea, negrito, respecto al hueso, ¿no? Respecto al hueso, porque el hueso todavía inclusive es más intenso, ¿no? Porque hemos visto que el hueso, sobre todo la cortical, es pésima, ¿no? Entonces, cuando ya se lesiona el cartílago articular, pues se ve de menor grosor, sus contornos son irregulares, ese es otro de los signos. A diferencia también que en la secuencia T1, por eso que es importante también ver la secuencia T2, porque cuando hay proceso inflamatorio nunca se olviden el edema, así jamás se olviden. En la resonancia, en la secuencia T2, siempre ustedes lo van a ver de hiperseñal o de hiperintenso, o sea, lo van a ver blanco. Va a depender mucho de la... Por eso que los meniscos en T1 se ven generalmente hipointensos. Entonces, si veo alguna ruptura del menisco, ¿no? Ya sea el cuerno, ¿no? Ya sea el cuerno, van a ver ustedes que el desgarro, por ejemplo, también meniscal, las imágenes que son lineales que ya les mostré, pues se van a ver hiperintensas, ¿no? Hiperintensas. Se pueden fragmentar, ¿no? Puede estar asociado también a lesiones óseas, ¿no? Al ligamento que vemos que está muy relacionado, por ejemplo, está muy cercano al ligamento, a los ligamentos cruzados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes sospechan siempre patología meniscal, siempre pidan resonancia magnética, que es la técnica ideal, ¿no? La técnica ideal.
Y ahora la resonancia magnética pues ya no es costosa como años, ¿no? Hace años, unos 5 o 10 años, una resonancia pues no bajaba de 1.000 soles, ¿no? Ahora ya 600, $700, ¿no? Hay también más competencia, ¿no? Muy bien, entonces como ya está ya nuevamente las diapositivas, vamos a hablar, y siempre manejando pues diagnósticos siempre diferenciales, y siempre les he mencionado, el médico no es, sabe más por hacer el diagnóstico, sino por manejar múltiples diagnósticos diferenciales. Entonces, ahí tienen ustedes patología de tejido blando. Entonces vamos a empezar primero en la misma secuencia, primero la piel, después se acuerdan que vimos el músculo, el tendón, ¿no? la, la sinovial, creo que terminamos con ligamentos, ¿no? Entonces primero las patologías de la piel. Siempre vienen los exámenes, siempre por ejemplo, puede ser una celulitis o en caso del absceso, siempre viene. Entonces, primero vamos a hacer el edema, ¿no? Comprometer el edema, luego vamos a hacer la celulitis, el absceso y por último los tumores. Por ejemplo, en caso del edema, no olvidarse, pues ya ustedes esto lo han repasado en patología, ¿no? Es un signo inespecífico de cualquier proceso inflamatorio, por eso que siempre va a haber aumento del espesor del tejido celuloso cutáneo, por no olvidarse por el líquido del tejido intersticial y el espacio extracelular. Lo vamos a visualizar cuando hay presencia, ¿no? Porque los conductos linfáticos, que también tienen que ver con la fisiopatología del edema, se van a visualizar pues dilatados, ¿no? Hay una dilatación, ¿no? Y se acuerdan que en la hipodermis, ¿se acuerdan que estaban los linfáticos, ¿no? Había la grasa, ¿no? La grasa, que en este caso pues, se visualiza hipoecoico, ¿no? Y el edema pues se visualiza en diferentes patologías, ¿no? Lo más frecuente pues la insuficiencia cardíaca, ¿no? Las trombosis, y eso tiene que ver mucho también con la semiología, pero la ecografía es una buena técnica de inicial, siempre yo digo inicial, no es que sea la mejor, también el edema, obvio, que el diagnóstico es clínico, pero uno puede con ecografía discriminar de repente para sospechar alguna patología muy diferente. Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos? Porque siempre primero con ecografía, ¿no? Vamos viendo primero la imagen siempre para ahí señalizar los signos. Pregunta ahí. Entonces la piel, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La piel, ¿no? Uno ve, acá no se ve muy bien la piel, ¿no? Puede, ¿no? Un poco irregular se ve la piel acá. Miren cómo ha perdido inclusive un poquito su ecogenicidad. Pero miren acá la hipodermis, inclusive, ¿no? Ya, ¿no? La dermis casi ni se visualiza, pero miren la hipodermis, ¿no? Que ya vimos, la dermis está más acá, ¿no? Entonces los linfáticos, como ven ustedes, están completamente dilatados. Miren, así no era lo de. ¿Se acuerdan que lo vimos en la ecoanatomía normal? No, acá sí están completamente dilatados, ¿no? Miren el tejido graso, que lo visualizábamos, ustedes recuerdan, hipoecogénico, y esto siempre ustedes ténganlo como bajo la manga, siempre yo digo, la grasa siempre en ecografía se torna o se vuelve hiperecogénico o hiperrefringente. Pero bueno, ya vuelvo a repetir, la terminología básica siempre va a ser hiperecogénico o hiperecoico. Algunas veces el doctor Martínez en los exámenes pone hiperrefringente, pero saben que hiperrefringente es hiperecogénico o hiperecoico, ¿no? Van a ver ustedes cómo la ecogenicidad, o sea, ahí tiene otro signo más, ¿no? La hiperrefringencia o la hiperecogenicidad del tejido. Entonces hay aumento del grosor, obvio que clínicamente ustedes van a ver un edema, puede aumentar. Una celulitis, por ejemplo, hay edema, ¿no? Una celulitis es un edema. Un absceso, edema, ¿no? Y también, obvio, miren, ¿no? ¿No? Las trabéculas, ¿se acuerdan que no se definen bien, por eso que sus bordes son medio imprecisos, ¿no? Y si nosotros lo hacemos un Doppler, no sé si está acá el Doppler, vamos a ver. No está el Doppler, tiene mala suerte. Si nosotros hacemos Doppler, o sea, la técnica que me valora el flujo para ver la microvascularización, definitivamente hay un incremento, ¿no? En esa zona. Por el mismo proceso pueden olvidarse que en un edema también hay incremento desde el punto de vista fisiopatológico, hay incremento de la vascularización.
Siempre en un proceso inflamatorio hay una extravasación, se puede decir, ¿no? Entonces hay mayor flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ustedes verían acá en el Doppler, pues, de color, sobre todo el predominio de color rojo, ¿no? Los puntitos, ¿no? Como vimos creo que hace rato en un ganglio, ¿no? De repente más adelante veamos una para que no se olviden de el valor del Doppler. Luego pasamos al absceso. Miren el absceso. Vamos a ver, acá justamente acá hay uno para que vean, ¿no? De incremento de la vascularización. Entonces miren, no hemos visto que en la ecografía tiene varias modalidades, la que más se utilizan sigue siendo la de modo B. B significa de B de bright, de brillo, siempre en escala de grises, ¿no? Bidimensional, porque solamente tenemos dos dimensiones. Y miren el absceso, ¿no? Se ve hipoepocogénico, tiene zonas necróticas, porque acá hay pus, pero completamente hipogénico. Y miren la grasa, todo lo que ven ustedes acá alrededor es la grasa. Y la grasa del eje es que es un haz debajo de la manga. Antes era un haz porque antes los exámenes fueran escritos, ¿no? Que los alumnos siempre ponían la grasa, ya, obvio, un punto, ¿no? Entonces ahí era la grasa siempre se va a alterar. En casi todas las patologías que hemos visto, ¿no? Cuando hablamos digestivo, urinario, ¿no? Endocrino, van a ver que siempre la grasa tiene esa característica. Por eso ahí tienen ustedes, miren el tejido, ¿no? Hiperecogénico, ¿no? Entonces, y igual el absceso, pues, con ustedes de bordes irregulares, hipoecoico, ¿no? Miren, y también, obvio, hay edema, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, miren cómo la piel, miren qué bonita acá se ve la piel, ¿no? Hiperecogénica, ¿no? Y obvio también hay un incremento del volumen, ¿no? Por eso que también hay edema. Y hay zonas anecoicas, las zonas anecoicas siempre van a ser las necrosis, ¿no? Zonas necrosadas, ya. Necrosis significa muerte del tejido, como ustedes acá bien negrito, ¿no? Más que hipocoico, acá es anecoico, está casi negro, negro. Y también puede invadir también el mismo acceso, penetra, ¿no? Los tejidos que están alrededor. Y cuando nosotros hacemos el Doppler para ver el flujo, como ya les dije, miren, ¿no? ¿No? Hay siempre en el proceso inflamatorio le dije, hay neoangiogénesis. Por eso que miren cómo hay de manera periférica incremento de la vascularización. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un absceso. Entonces, como conclusión, cuando uno valora, no, disculpen, esto es ya la parte de los tumores, disculpen, ya como lo más frecuente, ya vimos el edema y el absceso. Entonces, ¿no? Ahí vamos a ver ahora los tumores, que es lo que yo más veo en el hospital, todo lo que es neoplasia. Entonces igual hay que hacer un estudio sistemático, como este estudio sistemático lo vamos a ver siempre en todos los segmentos, así como vimos también de la articulación, acá vamos a ver de la tumores de la piel, ¿no? Entonces uno puede escribir siempre, ¿no? Esto se llaman los signos, yo siempre lo defino esto, los signos generales, porque los otros signos son los signos de diferenciación patológica, ¿no? En una patología difiere de una, por eso de diferenciación patológica. Entonces, en los signos generales siempre, pues, ustedes tienen que describir su localización, ¿no? La forma, ¿no? El tamaño, qué forma tiene, el tamaño, ya vimos, ¿no? Igualmente su ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea, ¿no? Los bordes, cómo son sus bordes, difuminados, regulares, se mueven o no se mueven, ¿no? Están adheridos, ¿no? A la pared, a los tejidos que están adyacentes o sencillamente no se mueven. Su consistencia, la consistencia cuando nosotros evaluamos con una técnica que también, más que técnica, una modalidad de la ecografía que se llama la elastografía, que vamos a ver la resistencia que ofrece el tejido. Los tumores malignos, por ejemplo, ofrecen más resistencia porque son más duros. Y con el Doppler, pues vamos a ver también la vascularización. Entonces, miren el tumor, un tumor benigno, ¿no? Entonces, un tumor benigno, pues, viene a ser, pues, una masa homogénea, ¿no? Benigno, no es heterogénea. Los benignos, tumores benignos, tienen sus bordes muy definidos, pues, más adelante vamos a las imágenes, y ahí lo repasamos, ¿no? Puede tener sombras tenues laterales, ¿no? Si ustedes lo comprimen, va a desplazar formaciones, no invade como los tumores, siempre los tumores malignos invaden. Cuando nosotros hacemos la modalidad de la elastografía, se deforma la compresión, ¿no? Ustedes lo comprimen, se va a deformar. Los tumores benignos se movilizan, clínicamente ustedes cuando van a examinar un tumor benigno se moviliza,
Pero un tumor maligno no se mueve, ¿no? Está adherido. Y los tumores benignos, pues, son hipovascularizados, ¿no? Hipovascularizados. El ejemplo más es el lipoma, ¿no? Los lipomas. Que vean ustedes acá la imagen para que vean un tumor benigno. Miren un lipomita, como vamos a ir repasando. Hay que ver la forma, por ejemplo, ¿no? Tiene esta forma casi fusiforme, como vimos, ovoide, si quieren, como, claro, más fusiforme tenía pues el ganglio, ¿no? Entonces, un poco tiene la forma de un forma más ovoide, ¿no? Y observen, es homogénea su congenicidad, no es heterogéneo, no ven zonas completamente anecoicas, hipoecoicas, miren, es completamente homogéneo, ¿no? Los bordes también son como muy, muy irregulares, ¿no? No hay no fulminación, miren, bien bonita acá, ¿no? Si ustedes, como voy a repetir, pues, le hacen el Doppler, no es muy vascularizado, tiene ligera irrigación, ¿no? Vascularización, como quiera. Si nosotros lo hacemos, ¿se acuerdan la elastografía del lipoma? ¿No? Se deforma la compresión, ¿no? Se deforma. En cambio, los que son bien duros, como los malignos, no se deforman. Ofrecen resistencia a la compresión. Y también, obvio, si ustedes empiezan, obviamente en la piel, ustedes, algunos pacientes, o de repente algún familiar, un lipoma ahí, ¿no? Y se mueve, muy móvil, ¿no? Entonces pensamos siempre en un tumor benigno. Entonces, por ejemplo, miren, esa línea, vamos a ver, ¿a qué te refieres con línea? ¿Esta de acá? No, no, esta es parte, no es un tabique, porque vimos que se ven completamente homogéneos, ¿no? Generalmente también depende mucho cómo coloque uno el transductor, ¿no? Pero no, este no es un tabique, ¿no? Se ven, los lipomas se ven, su contenido va a ser siempre homogéneo, ¿no? Siempre homogéneo. Miren acá, por ejemplo, en caso de un neuroma, miren un neuroma, ¿no? Justamente acá, miren, el nervio, ¿no? Porque también no hemos descrito el nervio, ¿no? Y hoy los alumnos que están conmigo vamos a ver también los nervios, ¿no? Que es muy parecido a un ligamento, pero obvio que el nervio tiene menos espesor. Y observen también es una masa hipoecoica, ¿no? Sus bordes también regulares, ¿no? Miren su composición, ¿no? Completamente homogénea, ¿no? Por ejemplo, ahí para la pregunta que me hizo también Nicole, ¿no? Y tiene una sombra como ustedes lateral, ¿no? Siempre hay esta sombrita acá y acá también hay una sombrita lateral, ¿no? ¿Se acuerdan que llevamos la sombra? Miren otro quiste, o sea, siempre hablando de benigno, siempre de benignidad. Miren un quiste sebáceo epidérmico, está en la epidermis, ¿no? Como un nódulo superficial, también sus bordes son muy regulares, y en este caso, pues ya su ecogenicidad no es tan homogénea, ¿no? Es un poco, tiene algunos ecos, pero lo que le da, ¿no? Para pensar en benignidad son sus bordes, no invade tampoco, mira cómo está produciendo, ¿no? Y los quistes, pues si uno lo molesta, lo está cogiendo a cada rato, pues se infecta con ustedes. Ahí la forma también es muy variable. Miren acá otro quiste, ¿no? Y tiene, como ven ustedes, su vascularidad, pues muy bajita, ¿no? Por eso es hipovascularizado, ¿no? No es muy, como vamos a ver en los tumores, pues, malignos. O también miren un hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso ya sí es una masa compleja, o sea, es heterogénea, ¿no? Tiene zonas hiperecogénicas, hipoecogénicas, también inclusive ya para necogénico, ¿no? Se comprime, obvio que también los hemangiomas cavernosos no invaden, ¿no? Tiene bandas, ¿no? Anecoicas, como ven ustedes, estas son bandas, ¿no? Puede haber flebobitos, trombos, y también tienen los hemangiomas, pues tienen tendencia a crecer. Y observen un hemangioma cavernoso al Doppler, ¿no? Miren, más vascularizado, ¿no? Hemangioma, gioma de tumor, hemangio viene de vascularidad. Entonces, por eso que son vascularizados los hemangiomas, ¿no? No se olviden que color rojo significa que la sangre se acerca al transductor y el color azul se aleja, de manera convencional. Entonces, miren clínicamente cómo se visualiza un hemangioma, miren, tiene la forma como vimos, ¿no? Acá en esta imagen, ¿no? Por la forma, como trombos, y acá también pues, aparecen como los trombitos, miren, ¿no?
O sea, tiene correlación con las imágenes, ¿no? Por eso que son multinodular. Entonces, un hemangioma. Miren acá otro hemangioma cavernoso, ¿no? Ahí están los nódulos, acá miren por eso que sobresale, que vieron ustedes nódulos. Y se ven, pues, hipocogénicos, anecogénicos, ¿no? Otro hemangioma cavernoso, miren, ¿no? Observen la vascularidad, ¿no? La vascularización está incrementada, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Periférica, central, ¿no? A diferencia de los tumores malignos, ¿no? Ya son masas pues complejas, heterogéneas, de bordes irregulares, como ven ustedes, ¿no? Imprecisos, tienen sombra posterior, como son pétreas, no se deforma como ustedes quieran pues, aplastar una piedra, pues no se comprime. Y esta modalidad se llama, no se olviden, una elastografía, ¿no? Es algo así como quieran ustedes aplastar una piedra y no hay compresión. No se moviliza, ¿no? Es hipervascularizado, ya les dije, los tumores malignos son más hipervascularizados, los invade los tejidos vecinos, y también, obvio, puede haber tejido, presencia de ganglios regionales, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, un tumor maligno, en este caso, miren, sus bordes ya son irregulares, ¿no? Es una masa compleja, acá también clínicamente como se visualiza, un carcinoma epidermoide que lo veo con mucha frecuencia en el hospital, ¿no? Y miren, tiene la sombra, como ya vimos, ¿no? Tiene una sombra eh, posterior, acá miren la sombra, ¿no? Y acá se ve mucho mejor la sombra, ¿no? Entonces, de bordes irregulares, ¿no? Imprecisos, ¿no? Observen otro, miren, otro carcinoma espinocelular, ¿no? Irregular, ¿no? Una masa compleja, ¿no? Con ecos muy diferentes, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Y si nosotros hacemos también el Doppler, miren cómo, ¿no? Irrigación periférica y irrigación central, ¿no? Miren, invade ahí los tejidos adyacentes. Igualmente un melanoma, acá miren, el melanoma maligno que es terrible, no se olviden que el melanoma es una neoplasia, se le considera una neoplasia sistémica, de mal pronóstico, de realmente muy agresivo cuando son ya grandes, más de 2 centímetros, ¿no? Realmente los melanomas pues, es terrible, cada vez aumenta por el tema de la radiación solar, ¿no? Entonces miren, también sus bordes son muy irregulares, ¿no? Ecos heterogéneos, ¿no? Muy bien, luego pasamos a patología muscular, ¿no? Patología muscular, vamos a revisar pues la contusión, o sea, los golpes, una contusión que tiene la elongación, que es bastante frecuente en pacientes o en personas que hacen deporte, ¿no? Obvio que todavía que no tiene un calentamiento previo, peor todavía, ¿no? La ruptura, porque también puede haber ruptura muscular, los abscesos musculares, que es muy similar al absceso que vimos de tejidos blandos, y por último, también los tumores, ¿no? Ahí los sarcomas, ¿no? Entonces, miren una contusión muscular, lo repaso porque esto también viene en el examen, y no se visualizan, pues, como ven ustedes, ¿se acuerdan? La estructura fibrilar, ¿se acuerdan, no? Los septos fibroadiposos, ¿se acuerdan, no? ¿No? Ahí está, ¿no? Igualmente, pues hay toda la colección que ven ustedes acá, miren acá también igual, ¿no? Por eso que están señalando la flecha, ¿no? Y obvio que también va a haber, pues, incremento de la cogenicidad por el tejido intersticial que existe. Se puede romper la aponeurosis muchas veces, y el tejido, pues, subcutáneo que se va también, va a haber un incremento de como ven ustedes acá, toda esta zona, ¿no? Del espesor, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una contusión muscular. Luego pasamos al estiramiento o a la elongación, ¿no? Estiramiento. ¿Quién no ha tenido alguna vez un estiramiento por los hace ejercicios, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, del músculo pectoral menor. Y los signos generalmente del estiramiento con la contusión son muy similares, ¿no? Hay pequeñas áreas hipoecoicas, ¿no? Como ustedes acá, por acá, estas zonas, ¿no? Entonces, generalmente la semiología es le digo, no es muy clara, como por ejemplo van a ver ustedes en la ruptura, ahí sin hablar, ¿no? Y los septos fibroadiposos y los haces también, como ven ustedes, completamente se desaparecen, ¿no? No hay, miren, por ejemplo, acá un poco discurre, pero acá ya no hay para nada. ¿Dónde están los septos acá? ¿No? Y ni siquiera los haces.
Las fibrillas igual, tampoco, no sé. Y si nosotros lo hacemos Doppler, ahí va a haber también igualmente un incremento de la vascularización. Entonces, por ejemplo, miren, otro caso de un elongamiento acá es, por ejemplo, mucho más didáctico. Miren, se ve un área hipoecogénica. Miren, acá no se ven los haces tampoco los septos fibrodiposos, las miofibrillas, peor todavía, ¿no? Por eso que eh, se ve como un área hipoecogénica, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el, el músculo ha alterado su morfología, su anatomía, ¿no? Por ejemplo, acá miren, discurre la crura, el músculo crural. A diferencia de la ruptura muscular, ya lo vamos a ver mucho más hipoecogénico. Y las rupturas musculares pueden ser, pues, de parciales, como en ese caso que están viendo ustedes ahí, de ruptura grado 1, o también con total, ¿no? Por ejemplo, acá miren la zona hipoecoica, ¿no? Del bíceps femoral, acá la flecha que está señalando, miren, ¿no? Por ningún lado se ven las fibrillas, ¿no? Los septos fibradiposos, ¿no? Igualmente los haces musculares, ¿no? Han perdido su configuración habitual, ¿no? Miren que se ve completamente hipoecoico, ya casi un poco más anecoico, ¿no? Miren acá, toda esta zona que ustedes zona completamente hipoecogénica. Y muchas veces las rupturas musculares, ¿no? Se presentan con coágulos, ¿no? Miren, por ejemplo, este hematoma. Y el hematoma siempre ustedes lo van a ver con incremento de la ecogenicidad. Y miren la ruptura también igualmente muscular, ¿no? La ruptura no se ven las fibrillas, ¿no? Los septos fibradiposos, por eso que lo ven ustedes acá, hipoecogénico, ¿no? Hipoecogénico. Y observen acá, esto es mucho, este es también muscular, esta es una ruptura también parcial, y esta sí ya podemos considerar una ruptura total, ¿no? Miren, acá tienen ustedes, miren, esta es una imagen bien bonita, ¿no? El bíceps braquial y la ruptura completamente anecogénico. Mira, acá sí se ve, no hipocogénico, sino es una ruptura completa, ¿no? Esta banda que ven ustedes anecogénica. Y también como las fibras, ¿no? Y los haces, como ven ustedes, se contrae, ¿no? Porque ya se produjo con la ruptura, ¿no? En este caso del músculo. Entonces acá se ve muy bonito, ¿se acuerdan que vimos los haces, ¿no? Los septos fibradiposos que se veían pues hiperecogénicos, ¿no? Y los haces pues hipoecogénicos, ¿no? Y acá, por ejemplo, ya no se ven, ya no se visualiza. Y en el caso del absceso, es muy similar cuando vimos, ¿se acuerdan? El absceso pues de tejido blando, es lo mismo, miren, ¿no? Ahí tienen una masa compleja, ¿no? Se interrumpen también los haces, por acá no se ve pues ni los haces, ¿no? Y las imágenes que se alternan acá, se visualizan hipoecogénicas y hiperecoicas, ¿no? O también puede haber zonas anecoicas, ¿no? Miren acá. Obvio que también hay aumento del volumen por la presencia del absceso de la pus, ¿no? Deforma la aponeurosis, ya no se ve muy bien, ¿no? Y obvio también el tejido graso va a aumentar, miren acá el tejido graso, ¿no? Hay un incremento, no sé, por eso la grasa que siempre ya le dije nuestra gran amiga, ¿no? Que se visualiza pues hiperecogénica. Y también lo mismo los tumores de los, en este caso, no tanto de los tejidos blandos, sino hablamos de ahí no, básicamente del músculo, ¿no? Ya vimos, pero los tumores malignos, lo más importante, no se olviden, es los sarcomas o los liposarcomas. Lipo por el hecho que también tiene compromiso, el tumor de compromiso graso, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, de los tumores benignos, un lipoma, los famosos lipomas intramusculares, ¿no? Miren el lipoma, acá se visualiza también muy bonito, miren acá, todo esto que ven ustedes es el lipoma, miren cómo desplaza los haces, miren acá está bien bonito los haces, ¿no? Cómo se ven, pues, discurren de manera paralela, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren el lipoma, todo esto que ven ustedes es el lipoma, ¿no? Desplaza la aponeurosis y tiene la forma, pues, de forma fusiforme, ¿no? ¿No? Mira, acá también desplaza, ¿no? Entonces es un lipoma intramuscular. Claro, si ustedes le hacen también el Doppler, ¿no? Son hipovascularizados, ¿no? Una cosa también de los tumores, creo que no le he mencionado, es el crecimiento.
crecimiento generalmente de los tumores benignos es lento, a diferencia del crecimiento de los tumores malignos, es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido. También los bordes, me he olvidado, ¿no? Se ven regulares, finos, ¿no? A diferencia, pues, los tumores malignos, ¿no? Los tumores malignos, pues sí, definitivamente, pues, tienen la forma muy compleja, ¿no? Miren, es una masa compleja, ¿no? Completamente irregular, sus bordes, pues, son, ¿qué le digo? Imprecisos, ¿no? Difuminados, ¿no? Si nosotros lo hacemos en Doppler, pues, son completamente, son hipervascularizados, ¿no? Invade, miren cómo invade, ¿no? ¿No? La aponeurosis y también pues, invade el músculo, ¿no? Entonces este es un miosarcoma. Sarcoma nunca se olviden, significa ya maligno. Mio de músculo, ¿no? Todo lo que es el mio muscular. Entonces, después de músculo vimos de la patología de la membrana sinovial, ¿se acuerdan, no? La famosa membrana que vimos, ¿no? Que produce, pues, en este caso, el líquido sinovial, ¿no? Ahí tienen ustedes la sinovitis articular con la bursa tendinosa o de la bursa, la intraarticular o nodular y la vellonodular pigmentada, ¿no? En caso de la sinovitis articular, ¿no? Básicamente, pues lo dividimos bien acá en esta imagen, bien interesante, porque lo vamos a hacer mucho en patología, ¿no? Por ejemplo, en las artritis, ¿no? Reumatoides, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, hipertrófica por ¿no? El aumento del espesor, con ustedes acá, miren, y obvio la hiperemia, ¿no? ¿Se acuerdan que la sinovitis articular es una banda hipoecoica, pero miren ahora, ¿no? Con mucha ya hiperemia, probablemente es en la articulación radiocarpiana. Y otra cosa característica de como de la sinovitis articular, ¿se acuerdan cuando hicimos patología articular? El signo más importante en las patologías inflamatorias era la erosión. Mira, acá vuelvo a ver la erosión. Entonces, generalmente la cortical, si ustedes recuerdan, se veía pues hiperecoica, hiperecogénica y de homogénea, lineal. Mira acá, miren la erosión. Entonces la erosión es un signo, ¿no? De ahí de la cortical, ¿no? Porque no se ven que está adyacente ahí el cartílago, ¿no? Entonces hay una erosión. Por eso que ustedes se dan cuenta, hay las erosiones. La famosa sinovitis. Pregunta también del examen, acá también lo mismo, miren, la erosión, el incremento del espesor, ¿no? Miren, se ven como bandas hipocoicas, ¿no? Miren, y acá se ve completamente, porque todo esto que ven ustedes, ¿no? Es de la cortical. Y si nosotros hacemos el Doppler es clave acá, miren la vascular, completamente vascularizado, ¿no? Central y de manera periférica. Entonces otra sinovitis ahí, otra que creo que viene otra más. Está, miren, la misma que vimos hace rato, ¿no? La misma imagen, esta de acá, pero con la diferencia, ¿no? Con la diferencia que acá vemos pues la vascularización. Lo mismo, ¿no? El incremento, hay mucha hiperemia también se traduce como aumento de la vascularización. ¿No? Obvio, por eso, porque hay edema también, hay un engrosamiento y la erosión. Mira acá la erosión. Hay muchas sinovitis articulares. Mira acá también el aumento del espesor, ¿no? Hiperemia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es una articulación mediocarpiana, ¿no? Y la vascularización incrementada. Patología de los tendones, ¿no? Eso es lo que más viene en los exámenes, ¿no? Ya sea la tendinitis aguda o la tendinosis, o la tenosinovitis que siempre viene, ¿no? Por eso que pongan atención, es lo mismo que viene en los exámenes. Entonces vamos a ver primero la tendinitis, ¿no? Casi todos se dan cuenta, son signos por el proceso inflamatorio, ¿no? Aumento del espesor, ¿no? Hipervascularización, que es la clásica. Entonces acá igualmente, ¿se acuerdan? En la tendinitis vimos las bandas, ¿no? Que se ven hipoecoicas, ¿no? ¿No? Ya no se ven, pues, ¿se acuerdan? Hiper, sino se ven más hipoecoicos, ¿no? La tendinitis. El aumento del espesor del tendón, ¿no? Hay aumentos, normalmente era más delgada, y las fibrillas empiezan a separarse. Entonces, mira acá una fibrilla y acá otra fibrilla, y cómo se separan. ¿Se acuerdan que se veían muy lineales, paralelas, ¿no? Finitas, pero acá miren cómo se van separando las fibrillas, ¿no? Y obvio,
el signo que ustedes nunca deben olvidarse, si lo hacemos el Doppler, es la hipervascularidad, ¿no? Entonces, hipervascular. Entonces, por ejemplo, miren cómo el transductor acá un poco para que también entiendan, ¿no? El tema, porque también me da velocidad. El ecodoppler me valora velocidad. Por ejemplo, es excelente cuando hagamos vascular, hagamos patología vascular, por ejemplo, en una trombosis arterial, por ejemplo, venosa, el flujo es clave. Por ejemplo, acá miren, menos 2.8 centímetros por segundo. O sea, donde el color rojo que le dije de ser transductor va a disminuir la velocidad. A diferencia que el 2.8, entonces el color azul, que no se olviden que se aleja del transductor. Entonces en la tendinitis, recapitulando, porque siempre viene esta pregunta, ¿no? Hay bandas hipoecoicas, ¿no? Lo que no habíamos visto antes. Hipoecoica, ¿por qué? Porque es líquido, ¿no? Y hemos visto que hay edema, y hemos visto que el líquido, el edema en la ecografía se observa, se visualiza, hipoecoico, anecoico si gusta. Pero bueno, como también debe tener otro contenido, también por otro tipo celular, por eso que se ve hipoecoico. Y eso básicamente va a ser por el líquido intersticial, ¿no? El aumento del espesor, no olvidarse el aumento del espesor, la separación de las fibrillas, miren cómo se separan las fibrillas, ¿no? Y la hipervascularización. Nunca olvidarse la hipervascularización. Observen bien otra tendinitis, pero ya en una vista transversal, ¿se acuerdan? Porque esto es una vista longitudinal, por eso lo ven longitudinal, y de una vista transversal. Miren cómo hay la separación de las fibrillas, observen, miren esto cómo se ha separado, porque eso se ve como, y la ecogenicidad, miren, y el flujo cómo se ve, no solamente periférico, sino y el proceso inflamatorio, miren el edema, ¿no? Entonces se ve anecogénico alrededor, ¿no? Este es como mirarlo de arriba hacia abajo, ¿no? En este caso al tendón. A diferencia de la tendinitis crónica, en la tendinitis crónica, la característica, pues, el signo más importante es la calcificación, como ven ustedes, ¿no? Por ejemplo, es el tendón del supraespinoso, por ejemplo, ¿no? Miren acá la cabeza femoral, de cabeza, disculpen, del húmero, disculpen, ¿no? Del húmero. Entonces, miren acá cómo se ha calcificado, ¿no? Miren, una calcificación, acá está el acromio, por eso que se ve radiopaco la calcificación. Entonces, en la tendinitis crónica, pues las fibrillas ya son muy irregulares, ¿no? Pero no olvidarse que las calcificaciones se observan dentro también del mismo tendón. Y hay, como es crónico, hay una neoformación, ¿no? A partir del mesotendón, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando veían el tendón, el mesotendón, ¿no? A ver, el mesotendón, pues, está relacionado más a la parte vascular. Igualmente, miren otra calcificación, ¿no? Del supraespinoso, como les mencionaba, acá también era del supraespinoso, sino que este es otro paciente. Y acá también otra calcificación mucho más pequeña, ¿no? Del supraespinoso. Miren cómo se ha calcificado el supraespinoso. Ese es en una radiografía simple, esta es una radiografía simple de hombro. Y miren cómo se visualiza en la tendinitis crónica. Miren las calcificaciones, se ven hiperecoicas. Miren las calcificaciones, dentro del tendón, por un lado también el supraespinoso. Y esto, no olvidarse, son las calcificaciones. Y acá tienen ustedes, miren el músculo deltoides, ¿no? Este es el tendón. Una cosa es el músculo, otra cosa es el tendón, que ya vimos las patologías musculares. Otra tendinitis creo que hay, vamos a ver, ahí está otra tendinitis, miren, las calcificaciones, ¿no? Las flechas. Y también, obvio, ¿se acuerdan? Vimos la irregularidad de las fibrillas, ¿no? Ya no se ven paralelas, todas hiperecogénicas, ¿no? Tendón, ¿se acuerdan? Igualmente sobre una base, pues, de tejido conjuntivo, como vimos. Y acá, pues, todo es irregular, miren, todo es irregular. La utilidad también de la resonancia magnética en esta secuencia T1, ¿no? Por eso que ya varias veces les he dicho, ¿no? Miren acá el acromio, ya varias veces les he dicho, este es el deltoides, ¿no? El músculo deltoides, que la resonancia es pésima para evaluar calcificaciones. Por eso que ustedes ven que no me da intensidad, no me da señal. No hay señal, por eso que se ve completamente negro. Y a diferencia que la radiografía y la tomografía, por eso acá esta imagen para que ustedes nunca se olviden, se visualiza, pues,
radiopaco, ¿no? Radiopaco. A diferencia que en la resonancia, en la secuencia, independientemente de qué secuencia sea secuencia 1, secuencia 2, siempre lo vamos a ver sin señal, como ven ustedes ahí, miren, sin señal. Negrito, negrito completamente, como si fuese, miren, fuera de las estructuras, en este caso, del hombro. Negro, negro. Acá también miren la calcificación, cómo se visualiza. Este es el músculo deltoides. Y acá miren cómo se inserta, qué bonito, miren, sin la inserción, o sea, la entesis, ¿se acuerdan? Vimos la entesis del supraespinoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que les hice la pregunta, ¿no? Los músculos del manguito de los rotadores, ¿no? Pregunta que siempre viene en los exámenes. Y haciendo pues un resumen, ajá, miren, acá está, haciendo un resumen de las técnicas de la radiografía. Por ejemplo, acá tienen, miren, en la radiografía simple, de una radiografía simple de hombro, la calcificación, miren, la calcificación, donde se hace la entesis. En la secuencia T1, siempre no se olviden que la secuencia T1, médula, porque todo esto que ven ustedes es la médula de la cabeza del húmero, se ve de hiperseñal y siempre la calcificación sin señal, ¿no? Ya bueno, si quieren y pongan hiposeñal. La grasa, ya les dije, siempre en T1, lo vamos a visualizar de hiperseñal. La grasa, miren, es la técnica ideal para ver anatomía es T1. A diferencia T2 es una técnica para ver patología, ¿no? La grasa también, pero es menos intensa, ¿no? Y no hay diferencia, miren, tanto en T1 como en T2 la calcificación. Siempre la cortical del hueso, no se olviden, lo vemos de hiposeñal, también acá de hiposeñal. Y la tenosinovitis, no olvidarse, pues, teno, tendón, y sinovitis, todo lo que era patología de la sinovia. Entonces ahí tienen ustedes, es una colección líquida también, ¿no? Obvio está la periferia de los tendones. Miren, la colección más o menos va hasta 2 milímetros, se puede visualizar la capa visceral, ¿no? Y la parietal de la vaina sinovial. También, obvio, ¿se acuerdan que le dije el mesotendón, no? Y acá justamente está el famoso mesotendón, miren, ¿no? Cómo está vascularizado. Y este es lo poco que se ve del tendón. Y todo lo que ven ustedes acá es anecoico, ¿no? Producto pues esta colección líquida, ¿no? Miren, acá está, inclusive la circulación también hay una vascularización periférica, ¿no? Pero lo característica acá tienen ustedes el famoso mesotendón. Si ustedes recuerdan un poco histología, ¿no? Para que lo vean en la forma que tiene el tendón. Otra tenosinovitis, miren, la colección líquida, así no era, ¿se acuerdan la sinovia? Se veía regular, ¿no? Pero acá no hay una alteración, por eso miren la flecha acá también. Y la membrana sinovial que ven ustedes, y el tendón, ya un poco también el tendón está alterándose su configuración, ¿no? Anatómica. Luego pasamos al ganglión, a los tendones tipo 2 también se le llama gangliones, como un ganglión, muy similar a claro, que no es un ganglio, no es un ganglio, este es ganglión, por la forma que tiene, claro, no tiene la forma reniforme o fusiforme, pero ahí tienen ustedes completamente anecoico porque es una colección líquida, completamente anecoico, ¿no? Miren su sombra que tiene, más que sombra, es un refuerzo acústico. Entonces, una cosa es sombra, disculpen, me confundí, sino este es un refuerzo acústico, por eso es que lo ven ustedes de mayor ecogenicidad, ¿no? Pero acá lo más importante para que vean pues la colección líquida. Y acá el tendón que guarda su configuración, pues, ¿no? Como ven ustedes, las fibrillas, ¿no? Luego pasamos a la ruptura del tendón, lo que sufren mucho los deportistas, no los basquetbolistas. Se rompen, la ruptura del tendón, sobre todo el tendón de Aquiles, ¿no? Miren acá, el tendón supraespinal, la lesión, miren acá, ¿no? Completamente pues, alterado, hay zonas hiperecogénicas, producto del proceso pues, inflamatorio, ¿no? Y también puede, como ustedes, también zonas anecogénicas. Entonces, la ruptura más que hipos son anecogénicas, anecoicas.
por las fibrillas que ya no discurren, se producen, ¿no? Y por el mismo proceso inflamatorio también puede haber aumento del espesor, ¿no? Miren acá también lo que les comentaba, la ruptura del tendón de Aquiles. Miren cómo el tendón se ha roto completamente, ¿no? Tiene el calcáneo, no se bien, ¿no? Se une el tendón, no se bien al calcáneo, por eso que miren la ruptura, ¿no? Del tendón de Aquiles, ¿sí? Todo el proceso que ha producido ahí. No son imágenes muy recientes. Ahora acá también se ve completamente, miren la ruptura total del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces el aquí A de Aquiles, ¿no? Por eso que ustedes lo ven como una línea, una solución de continuidad, como en la fractura que vimos, ¿no? Las fracturas, cuando hemos hecho esto articular, y ya la fractura lo visualizábamos radiolúcida, ¿se acuerdan? O radio transparente, si quieren. Entonces ahí tienen, miren, y la zona anecoica completamente, ¿no? Producto pues, de la colección, en este caso líquida, por eso se ve anecoico. Y esto ya vimos, ¿no? La evaluación sistemática del ganglio, en la repetición, como dicen, está el gusto, y ahí tienen ustedes, ya lo evaluamos, pues el tamaño, ¿no? La forma, ya vimos, ¿no? Miren la diferencia de un ganglio patológico, ¿no? Sobre todo el metastásico. A diferencia del ganglio, como vimos, normal tenía la forma reniforme, fusiforme, acá no, el ganglio ya en este caso pues tiene la forma oval, ¿no? Su diámetro transverso es mucho más mayor. No, se dan cuenta que no hay el hilio por ningún lado del hilio, porque tengo que ver la forma, el tamaño, hay presencia, ausencia del hilio, no hay hilio por ningún lado. ¿Cómo es su ecogenicidad? ¿No? Generalmente puede haber calcificaciones, necrosis, ¿no? Puede producirse también diseminación, ¿no? Y aumento de la autoestima. Entonces, ahí tienen ustedes un típico ganglio patológico metastásico. Esta también lo repasan porque viene también en el examen, ¿no? El diámetro, aumento del diámetro transverso, la forma que es oval, ¿no? No hay hilio, ¿no? Hay algunas pequeñas calcificaciones mínimas. En este caso no se ve, pues, no hay, por ejemplo, diseminación extracapsular. Más adelante vamos a ver de repente hay un Doppler. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una zona quística ya, miren. No hay hilio, pero hay quiste, ¿no? Dentro del mismo ganglio que tiene la forma oval, hay por ejemplo, en este es una adenomegalia, ¿no? Entonces hay zonas quísticas, no hay hilo, ya les mencioné, y las zonas quísticas, ¿no? Completamente quísticas. Y si nosotros hacemos el Doppler, miren, es una aberración, una aberrante, ¿no? Tiene tremendamente incremento de la vascularización, ¿no? Miren, periférica y central. Periférica y central. Y acá para que puedan ver, miren la diseminación extracapsular. Miren cómo la cápsula, porque se acuerdan que su borde tenía un borde fino acá, ¿no? Es normal, un ganglio normal, pero miren cómo ahí se ha diseminado de manera extracapsular. Esto es un ganglio patológico, los bordes ya son irregulares. Por eso que ustedes acá leen, rompe la cápsula, rompe completamente la cápsula. Rompe completamente la cápsula. Entonces no olvidarse, miren qué interesante esto de los ganglios, siempre recuerden, ¿no? Ya vimos, ¿no? La forma, sus bordes son irregulares, algunos pues no tienen la forma más oval, ¿no? Pierde su configuración normal. Este hilillo nunca se olviden, ¿no? Ausencia o pérdida del hilillo, en este caso para que Mariana, usted visualice. A ver, alguien está con su micrófono prendido. no sé si pertenece a Chorrillos o Surco. Pero ella me dijo que era por donde vivían. A ver, ¿quién está hablando? Ay, Ah, sí es entonces, Chorrillos. entonces ustedes se dan cuenta, pues, ¿Qué? además también se me colocó acá está la manito. Si ustedes se dan cuenta, ¿Cuál invade la clase cápsula era? acá. Y miren siempre la grasa, como nunca les he dicho la grasa Ah, lo van a ver espérate. más hiperecogénica por el proceso inflamatorio, ¿Aló?
Y por último, la elastografía. Miren la elastografía. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Se acuerdan cuando Usted, hablamos de la elastografía ¿Se acuerdan que les hablé de la elastografía, ¿no? Que ofrece resistencia a la compresión. Vamos a ver qué pasó con mi... Está un poco lento la plataforma está un poco lenta, porque es raro, nunca he tenido estos problemas. Sí, Nicole, dime. Acá está justamente no, la elastografía, mira. sí, ya. ¿No? Entonces, ahí, ahí tienen ustedes, miren, la adenomegalia. ¿No? La adenomegalia significa aumento del tamaño, porque vemos que en la evaluación sistemática tenemos que ver el tamaño, miren. Y esta casi, para que ustedes vean como es un ganglio, se está endurando, porque miren, estas son las clasificaciones, miren, qué bonito. ¿No? Miren las clasificaciones. Y estas clasificaciones pues, le ofrecen más resistencia, por eso que miren la estolografía, ¿no? Y el color significa, donde hay más de colorcito entre rojo, significa que hay mayor rigidez a la compresión. Entonces uno quiere comprimir y no puede, ¿no? La estolografía la utilizamos también mucho en pacientes cirróticos, ¿no? En la cirrosis para poder ver la gravedad de la cirrosis. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos todavía algunos minutos para las preguntas. Mientras veo, me he olvidado de marcar. No se olvides, Nicole, la lista, por favor, después me envíes. Sí, doctor, acá le tomé screenshot para los asistentes. Ya, perfecto. A ver, pregunten, chicos, tienen que preguntarme ustedes. Entonces hemos visto, miren, patología de tejido blando. Nos hemos dado el lujo inclusive de revisar un poco también los ganglios, ¿ah? Que es bastante frecuente evaluar el ganglio, pero los ganglios no son cosas de broma, los ganglios están muy asociados generalmente, yo lo que veo casi todos los días veo linfomas, y la forma de presentar, aparte la fiebre, ¿no? Pero los ganglios son, y muchos pacientes no se dan cuenta, ¿no? ¿Quién ha levantado la mano? Vamos a ver un ratito. Ahí Yanela, Yanela, Sí, doctor, buenas Yanela de mi tardes. grupo, ahí Yanela, pregunta, Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. con respecto al absceso, ya sea en la piel o en el músculo, ¿cuál es el signo que va a hacer que lo diferencie de alguna otra patología? Creo que es el área hipoecoica, pero ¿qué más me puede ayudar para reconocer un absceso? Lo que pasa es que también son signos muy inespecíficos, ¿no? El acceso básicamente es para corroborar la ecografía, porque también la clínica es clave, ¿no? Eh, para ver básicamente la localización, ¿no? Como vimos, si era en dermis, muchas veces está localizado más en hipodermis por las características de la composición que tiene, ¿no? Que básicamente son linfáticos, la misma grasa. Y a diferencia, pues, del músculo, como ya vieron, pues, mucho más, que le digo, va un poco más profundo, ¿no? Pero un signo así que, digamos, que me diga, este es un absceso, es un poco, que le digo, no hay un signo cardinal que me va, ¿no? Obvio que yo he visto, por ejemplo, pacientes que tienen la clínica, no tienen fiebre y te puede confundir, ¿no? Con una lesión tumoral, ¿no? Un tumor maligno, ¿no? Inclusive el mismo Doppler, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Si en el Doppler en los abscesos también la vascularización está incrementada, pero es muy variable, ¿no? El absceso a la larga puede, con el tiempo persiste, ¿no? Si es que uno no drena, porque los abscesos generalmente hay que drenarlos, ¿no? Entonces la ecografía básicamente, por un lado me corrobora mucho el tema de la localización y me va a ayudar mucho los signos clínicos. Pero en conclusión, hay un signo, como vieron ustedes también en caso de todo lo que es tendinitis, ¿no? Patología del tendón, ¿no? Del ligamento, en caso de las rupturas, ya sea completas o incompletas, hay mucho, eh, los signos ecográficos son mucho mejor, pues, como ya les dije al inicio, la técnica que tiene más rendimiento para evaluar estas patologías sigue siendo la resonancia. Pero miren que si yo hago una resonancia, también el tema de costo, porque
si yo tengo la clínica más la- los signos ecográficos, me acerco mucho al diagnóstico, ¿no? Ahora, con la resonancia, pues definitivamente lo confirmo, ¿no? Pero en términos de costos también hay que evaluar, ¿no? Los costos. ¿Otra pregunta? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Y sí, tenía otra consulta más. Entonces, en el absceso es mejor utilizar resonancia magnética, pero obviamente Claro, yo con eso, por el costo por el costo, ecografía, ¿no? así Ah, la ecografía. esos La dos serían los resonancia, mejores. sí, no se olviden que siempre en todo lo que hemos revisado ahorita, las dos técnicas para evaluar, y son motivos siempre de preguntas, sigue siendo la ecografía. Pero la ecografía, vuelvo a repetir, les dije al inicio, me da una evaluación parcial. La que me da una evaluación realmente completa, por esto de la secuencia, porque miren, si yo utilizo en resonancia magnética, aparte de la secuencia T1 y T2, que son las más útiles, ¿no? T1 nunca se olviden, me da la información anatómica y la T2 más para ver patología. Yo tengo otras secuencias, por ejemplo, una secuencia que es genial es la supresión grasa. Yo suprimo la grasa y con suprimiendo la grasa, ustedes han visto que en T1 las grasas se ve hiperintensa, más hiperintensa que en T2. Entonces yo suprimo más la grasa porque muchas de estas estructuras tienen grasa, claro, independientemente puede del tendón y ligamento que no lo tiene, pero realmente en la hipodermis y un poco también en el músculo hay grasa. Entonces suprimo la grasa y me permite evaluar mucho mejor la patología. Por eso que la resonancia magnética es una técnica ideal, ¿no? Porque me da una información completa, diría. Y ustedes asocian eso a la clínica. Por eso voy a repetir, los abscesos cuando son profundos, porque los abscesos cuando son superficiales, los diagnósticos son clínicos, cantados, ¿no? No hay una cosa para, inclusive uno lo puede drenar rápidamente, ¿no? Pero cuando sus localizaciones son muy profundas y el paciente tiene fiebre, ¿no? Hace leucocitosis, por eso que la medicina es bien bonita, porque hacen mucho análisis, y ahí recién uno ya empieza a utilizar las imágenes, ¿no? Las imágenes, porque ver un absceso muscular es muy profundo. ¿Quién puede sospechado de repente, ¿no? Entonces ahí la técnica de imagen ya me da mayor información, ¿no? Otra pregunta. Mientras marco, porque Ya, me olvidó doctor, creo que muchas marcar mi ingreso. gracias. Pregunten, chicos, porque la idea es que ustedes me pregunten. Todavía nos queda 5 minutos, pero no se olviden que la clase es hasta las 5:10. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Esperen un ratito, chicos, para... Me he olvidado de marcar. Sí, dime. ¿Quién ha levantado la mano? Sí, doctor, yo, Bélgica. sí, doctor. Ya, ¿cuál es tu Sí, pregunta? es que justo una amiga le había hecho una pregunta por chat, me parece que no la leyó. Y bueno, la pregunta es si el A ganglio ver, vamos a ver. patológico sería totalmente negro. Un ratito para la pregunta del chat ahí. Ya, el ganglio patológico sería completa. No necesariamente anecoico, no, porque va entre hipo aneco. Anecoico, no olvidarse que es completamente agua, líquido, ¿no? No olvidarse, es anecoico, ¿no? Es hipoecoico. Más que anecoico es hipo. Ya, ¿cuál era tu pregunta? No, doctor, esa misma era A ver, también mi dije. duda. Sí, doctor, A la misma pregunta. Sí, es gracias. hipoecoico, más que anecoico es hipoecoico. Bien, chicos, yo creo que ha estado claro, repasen nuevamente, porque en la práctica, no olvidarse que es lo mismo. En la práctica hacemos lo mismo, o sea, que ustedes pueden sacarse 20 en el examen, con muchos alumnos sacan 20, ¿no? Y lo mismo que siempre lo repito, siempre en mis clases yo les doy algunas pautas de las preguntas que vienen, así que no se compliquen la vida. Y muy bien, chicos, entonces nos vemos con mi grupo pues, la próxima semana, el lunes, martes, miércoles, igualmente para la próxima semana ya otro segmento, miren que por eso que clase hecha y clase ya aprendida, porque a la próxima semana vamos a hablar ya pues senos paranasales, que también es muy interesante,
la órbita y el hueso temporal. Y ya de ahí viene por lo más bonito, los capítulos que es respiratorio, que es súper útil, ¿no? Respiratorio, cardíaco. Muy bien, entonces chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, hasta el próximo jueves, a la misma hora. Gracias, doctor.